Bueno, buenas tardes a todos. Espero que todos puedan escucharme bien. Ahí por si escuchan un poquito de ruido, discúlpenme porque, bueno, andamos todos aquí en el relajo de home office y, bueno, estoy cerca de la avenida y se escucha a lo mejor un poco ahí de tráfico y cositas así, pero bueno, espero que que no haya problema con eso. Y bueno, espero que también todos estén viendo mi pantalla, en donde ya estoy compartiendo la portada de la presentación. Gracias, Aurora me dice que se escucha muy bien, ok. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar inicio a este tema que tenemos preparados para ustedes. Bueno, aquí dice línea Rocket Links porque primero pues vamos a platicar como más enfocados acerca de los switches administrables y no administrables, pero también queremos compartirles acerca de los módulos que tenemos de control para la tecnología IO-Link. Entonces, vamos a ver un poquito de los conceptos de IO-Link. Bueno, para aquellos que no se han familiarizado todavía con el tema, aunque creo que ya está un poco choteado esto de IO-Link, realmente IO-Link no es un protocolo de comunicación ni es un bus de campo, sino es una tecnología que nos permite comunicar a los dispositivos de campo con los dispositivos de alto nivel o los dispositivos de gestión. En este caso estamos hablando de PLCs, ¿no? Dependiendo de también las características que tenga cada maestro, pues bueno, estos nos van a ayudar a hacer como la interfaz, ¿no? Entre el idioma que hablan los dispositivos de campo, que son los sensores, que es IO-Link, y bueno, ya el mismo maestro va a tener otros protocolos, ahora sí, o buses de campo, que nos van a permitir llegar a los sistemas más altos de gestión, que pueden ser PLCs, pueden ser la nube, ¿no? Dependiendo de las características que tenga el dispositivo. Y también no depende exactamente IO-Link de un bus de campo. ¿Por qué? Porque realmente el maestro, que es en donde nos vamos a enfocar el día de hoy, es el que va a permitir hacer este vínculo con el sensor o actuador que se puede conectar en el maestro. Y bueno, a fin de cuentas, a cada maestro se le puede asignar un protocolo diferente. Puede ser de que lo encontremos en el mercado con un solo protocolo o como es en el caso de la línea de Pepper, los podemos encontrar con diferentes protocolos. Puede ser que tenga Ethernet o Profinet en la misma carcasa o puede ser que tenga Ethernet, Modbus, que tenga OPC UA, ¿no? Que tenga MQTT en un solo dispositivo. Entonces, esas son algunas de las ventajas que vamos a mencionar más adelante. Y realmente IO-Link es una transmisión serial. A fin de cuentas, la comunicación entre el dispositivo y el maestro es bidireccional, o sea, es decir, que tiene una comunicación punto a punto entre el maestro y el dispositivo y viceversa. Va a poder enviar una solicitud y va a recibir una respuesta, ¿no? Y a fin de cuentas es un arreglo serial, ¿no? Que se hace para que exista una comunicación con los dispositivos de campo. Se dice que IO-Link es universal porque, como lo mencioné hace un momento, no depende de un bus de campo, es compatible con otros buses de campo, dependiendo del maestro. Tiene conectores M12, M8 o M5. En este caso de nuestra línea solamente vamos a encontrar maestros IO-Link con conectores M12 y es compatible con otras marcas, ¿no? Cuando hablamos de IO-Link, no importa la cantidad de dispositivos, o bueno, en este caso más bien de qué marca es el sensor o actuador que le vamos a conectar al maestro, la comunicación pues es compatible, ¿no? También es inteligente porque tiene diagnóstico extendido de dispositivos. O sea, si nosotros comparamos IO-Link con otros tipos de, a lo mejor, tecnologías que nos permiten comunicarnos directamente con el dispositivo de campo, pues nos vamos a dar cuenta que IO-Link nos hace un diagnóstico completo, nos muestra eventos, nos muestra el estatus realmente del sensor, o sea, realmente vamos a tener el control del sensor que a fin de cuentas pues recibe el nombre de esclavo, ¿no? Porque es el que va a estar directamente en contacto con el proceso y queremos saber exactamente qué está pasando, ¿no? Entonces, además de que el dispositivo de campo va a funcionar para lo que nosotros lo requiramos, por ejemplo, un sensor inductivo va a detectar un metal, pues también vamos a poder ajustarle ciertos parámetros y también nos va a permitir saber qué está pasando con el sensor, incluso con la temperatura, ¿no? Si está operando en un ambiente con alta temperatura, con baja temperatura, o si ya se desconectó, o si tiene sobrevoltaje, entre otras características, que eso también depende mucho del dispositivo.
es de parametrización simple. Realmente algo que hace IO-Link es permitir a los fabricantes una serie de normas, o sí, se podría decir que es como una normatividad, en donde todos los fabricantes deben de seguir ciertas condiciones para generar un maestro IO-Link, para generar un dispositivo IO-Link, y de alguna manera eso lo hace simple en la parametrización, porque si ustedes lo conectan a un maestro, pues la programación tiene que ser muy similar, ¿no? O sea, sí tiene un esquema específico para esto. También es rápido con sus velocidades. Tenemos 3, ahorita las vamos a ver, pero básicamente es de 4.8 kilovolts, 38.4 kilovolts y 230.4 kilovolts. Además de que es pequeño porque pues, se puede conectar a diferentes tipos de dispositivos y no necesariamente tiene que ser un maestro enorme o con muchos componentes para que lo podamos instalar en una planta, ¿no? Entonces es muy amigable. Y también es fácil porque realmente IO-Link se transmite únicamente por un cable, utiliza 3 hilos porque comúnmente los dispositivos necesitan 2 para alimentación y 1 para la transmisión de datos, ¿no? Y puede ser estándar, no necesita ser un cable blindado. Tiene una configuración descentralizada. ¿Qué significa esto? Que no va a depender precisamente de un controlador para que nosotros podamos configurar los dispositivos de campo. Tiene mantenimientos sencillos por esa misma parte que habíamos mencionado de que los dispositivos nos dan una serie de eventos y lo podemos monitorear tanto que a fin de cuentas podemos generar un mantenimiento predictivo más allá de un mantenimiento correctivo o preventivo. O sea, ya el predictivo ya es algo más real de saber en qué momento vamos a tener que hacer un cambio en los dispositivos, cuántos ciclos ya va trabajando, etcétera. Y la comunicación y la parametrización, regresamos, ¿no? Vuelve a ser muy sencilla por todos estos aspectos. Dentro de la arquitectura de IO-Link, ¿dónde lo vamos a localizar? Aquí tenemos los dispositivos de campo y pues tenemos a IO-Link de intermedio con los dispositivos, con los buses de campo, ¿no? Ya con esos protocolos de comunicación que nos permiten llegar a otros sistemas de nivel más alto, ¿no? Los famosos sistemas ERP, los famosos sistemas SCADA, el control de redes, etcétera, ¿no? Y de alguna forma en general, pues esto es lo que nos permite hacer los controladores de IO-Link o los maestros IO-Link, ¿no? Nosotros podemos visualizar a los maestros desde un web server que, por ejemplo, en nuestra marca, todos nuestros maestros tienen servidor web. ¿Qué significa esto? Que internamente ya tienen un programa que nos va a permitir abrirlo desde una PC, y con la dirección IP que tenga el dispositivo, pues vamos a poder ver el estatus del dispositivo. En el caso de los maestros de control, tienen incluso la posibilidad de ya instalarle los controladores o los IODDs, así mejor conocidos, de los sensores, y poder hacer la configuración y parametrización de los dispositivos sin necesidad de algún programa adicional. Ya el mismo maestro ya lo tiene embebido en el mismo controlador que tiene dentro, ¿no? Y de esa forma nos permite, o sea, nos evita que tengamos que estar dependiendo de programas externos para poder lograr esto, ¿no? Entonces es muy bueno también esa parte, no necesitamos de softwares adicionales. Y además, bueno, nosotros vamos a poder llegar a las nubes, por ejemplo, Amazon, que de hecho tenemos por ahí un video en nuestro canal de México de cómo conectar los maestros de control a la red de Amazon, al AWS, por medio de OPC UA, ¿no? Pero también podemos ocupar otro tipo de protocolos, ¿no? Como Modbus TCP o MQTT, o incluso podemos comunicar la nube, el PLC y los dispositivos IO-Link simultáneamente, ¿no? No necesariamente dependemos de que hable únicamente con un solo protocolo. Entonces, esa es una de las ventajas que también nos permite, y bueno, eso lo conocemos como multilink, pero también ahorita no me quiero adelantar tanto. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Bueno, me parece que todavía no. Muchas gracias, Antonio. Bueno, entonces, algo que nosotros debemos de saber que se necesita en
en todo el mercado IO-Link es de que para que nosotros podamos tener un maestro IO-Link, también debemos de tener una declaración del fabricante. Es donde el fabricante declara, así como su nombre lo dice, que está el maestro diseñado bajo todas las especificaciones de IO-Link. De hecho, IO-Link es universal y si ustedes ingresan o buscan en cualquier navegador IO-Link, van a encontrar un sitio oficial donde van a poder descargar incluso los IODDs, que son los archivos o los controladores, por decirlo así, de todos los dispositivos IO-Link que están concentrados en una nube para que se pueda pues utilizar, ¿no?, cualquiera de esos archivos en cualquiera de las aplicaciones. Estos archivos IODD básicamente tienen todo el mapeo de los dispositivos IO-Link y esta nube donde se encuentran, o sea, todo fabricante o cualquier fabricante, por decirlo así, que tenga dispositivos IO-Link, debe de subir todos estos archivos a esa nube. Entonces lo hace global y de alguna manera cuando algún usuario integrador quiera hacer una aplicación en donde se necesite descargar desde la nube pues la configuración del sensor o los parámetros del sensor, pues lo va a poder hacer de manera transparente, ¿no? Entonces esa es también una de las ventajas que tiene IO-Link al ser universal. Y bueno, aquí nos dice que existe un IOLM. El IOLM es como el IODD de los sensores, o sea, como los controladores, pero ese no es obligatorio en los maestros de IO-Link. Ese únicamente lo vamos a llegar a encontrar, de hecho, en nuestro caso lo vamos a encontrar en los maestros IO-Link que tienen carcasa metálica, que ahorita les voy a mostrar una tabla, porque al principio se desarrolló como una configuración especial por medio de un programa de la marca TMG que nos permitía pues acceder a la configuración de los dispositivos y con este archivo IOLM pues hacía el vínculo entre el maestro y el programa que se había diseñado, pero no es obligatorio. Y de hecho los maestros de control, como les decía en un principio, pues tienen su servidor web integrado y de esa manera ya no es necesario utilizar un programa adicional. Entonces, cuando ustedes vean este tipo de archivos que dice TMG, básicamente se refiere al programa de IO-Link Device Tool, que es un programa externo a PepperFux. De hecho, ese programa no lo diseña Pepper y pues es básicamente para poder comunicarlo con algunos maestros específicos, ¿no? De hecho, no se puede con todos. Entonces, de hecho, por ahí a Geraldine le voy a mandar, le voy a mandar una tabla comparativa, a lo mejor algunos de ustedes ya la tienen, de los entrenamientos anteriores, pero aquí en esta tabla pues vamos a poder ver las características de cada uno de los maestros IO-Link con los que nosotros contamos. Como les decía, estos dos primeros que se pueden ver de derecha a izquierda son carcasas metálicas. Son carcasas de zinc fundido. De hecho, también por ahí tengo en el canal de Pepper, hicimos un video donde se muestran todas las características de estos maestros, cómo conectarlos al servidor web, etcétera, paso a paso. Y la ventaja es de que tienen un grado de protección IP69K, ¿no? Pero, por ejemplo, estos maestros, a diferencia con los de PepperFux Control, tienen, bueno, aquí de hecho tenemos para montaje en gabinete y para montaje en campo, pero estos de gabinete pues no tienen ese grado de protección, ¿no? Pero los otros son IP67. Entonces, dependiendo de la necesidad también, pues a lo mejor en una industria alimenticia, si les requieren un maestro IO-Link, pues yo recomendaría estos, ¿no? Si realmente requieren ese grado de IP69K, ¿no? Para lavado con chorro a presión. Entonces, cada uno tiene diferentes características. También, por ejemplo, estos de carcasa metálica tienen protocolos Ethernet y Profinet en la misma carcasa, mientras que los de PepperFux Control tienen, por ejemplo, el de Ethernet, es Ethernet más Modbus TCP/IP más OPC-UA, y también ya le podemos actualizar el firmware para que sea compatible con MQTT. Entonces, y eso es en con todos los controladores de PepperFux Control, ¿no? Pero, por ejemplo, ese es una versión y el de Profinet es otra versión. Entonces, es muy importante eso. De hecho, el protocolo Ethernet y Profinet, comúnmente cuando hablamos de Profinet, estamos hablando de que es compatible con PLCs como Siemens, que es el más como usado en la industria, y el Ethernet IP, pues, con Allen Bradley, ¿no? Que son como los PLCs líderes del mercado.
Y bueno, no es de que trabajen con uno y con el otro al mismo tiempo, ¿no? Se puede seleccionar uno o el otro en el caso de estos que tienen como el protocolo combinado. Pero en general, o sea, se puede utilizar Ethernet más Modbus más OPC-UA al mismo tiempo, pero no Ethernet y Profinet al mismo tiempo, ¿ok? Para que, eso es realmente en todas las marcas, ¿no? No solamente con nosotros. Bueno, en el caso de nada más utilizar Ethernet y Profinet, ¿no? De forma, o sea, que no se pueden usar al mismo tiempo, pero que tengan Modbus, OPC-UA y MQTT en una sola carcasa, realmente nosotros tenemos esa ventaja, ¿no? En el mercado. Y otras características que también tenemos como ventaja es de que, bueno, ya actualmente todos los sistemas que se están fabricando para la industria 4.0 se están normalizando a un tipo de conector de alimentación que es de medida M12. O sea, ese M12 significa que es 12 milímetros, pero que tiene una codificación L. ¿Qué significa eso de la codificación? Y esto es para todos los cables del mundo. Las codificaciones son la forma en que tiene la estructura de la conexión del cable, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los pines acomodados de esta forma. Aquí también vemos que aquí hay como un espacio y eso se le llama la codificación. ¿Y para qué se hace? Para que no se conecte un cable de alimentación en uno de red o en uno estándar, ¿no? O sea, que vayan todos los conectores de campo, porque hay diferentes tipos de conectores M12. Digamos que todos tu módulo es con conectores M12, ¿no? M12 codificación A, que es el estándar para sensores y actuadores. También tienes los conectores M12 codificación D para el protocolo Ethernet o Profinet o EtherCAT, ¿no? En algunos casos. Y tenemos el de alimentación, ¿no? M12, pero codificado L. Entonces, si tú quieres conectar el cable de alimentación en alguno de los otros que tienen otra codificación, pues no es posible, ¿no? Y para eso precisamente hacen como esta protección en los cables o esa codificación. Entonces, estos módulos tienen la capacidad de soportar hasta 16 amperes. Si lo ven bajo el reglamento de UL, pues les va a decir que lo máximo permitido es 9 amperes, pero físicamente el dispositivo puede tener una capacidad de hasta 16 amperes, ¿no? Entonces, eso es importante que lo conozcamos. También algo muy importante, o como les decía hace un momento, ¿no? Que, bueno, hay maestros IO-Link que incluso pueden contar con puertos M8 o M5. La codificación como tal únicamente se hace con conectores tipo M12. ¿Ok? Porque no van a encontrar M5 codificado con L y así, eso no existe. Entonces, comúnmente los conectores M12 son los que se codifican, ¿no? Y también hay una diferencia entre los puertos, ¿no? Hay unos que se les llaman puertos clase A y hay otros que se les conoce como puertos clase B. Y la diferencia entre estos es que los clase A utilizan este pin-out, ¿no? Comúnmente los pines 1 y 3 se utilizan para la alimentación, en este caso, pues hablando del módulo, pues sería para la alimentación del módulo y los dispositivos que se conecten a ¿no? Tenemos el cable, el pin 2, en este caso que es un cable con el blanco, que a lo mejor pudiera tener algún tipo de función. En este caso, pues los maestros IO-Link no van a procesar señales análogas, únicamente son discretas. Entonces, a lo mejor el maestro dice, bueno, yo únicamente me comunico por el pin 3, por el pin 4, que en este caso es el pin negro. Va a decir, toda la comunicación IO-Link se va a ir únicamente por ese pin. Pero el maestro también puede aceptar pues señales discretas en el otro pin, ¿no? Que queda restante. Entonces ahí se puede agregar algún otro tipo de señal. Y en este caso, en los puertos A, en los puertos clase A, no se utiliza el quinto pin, ¿no? Sin embargo, en los puertos clase B, tenemos igual en el 1 y 3 la alimentación general y tenemos igual la comunicación por el pin 4, pero los pines 2 y 5 los vamos a utilizar para una fuente externa. ¿Por qué para una fuente externa? Porque hay veces que cuando nosotros queremos conectar actuadores principalmente, pues demandan otro tipo de alimentación y por el mismo maestro se les puede suministrar, pero hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo, ¿no? De los puertos.
Así vamos a ver, nosotros los únicos maestros que tenemos con puertos combinados, o sea, con puertos clase A y clase B, son los de carcasa metálica, ¿ok? Entonces, en la primera hilera vamos a encontrar del 1 al 4 puertos clase A con este pinout. Y por el otro lado vamos a encontrar los puertos clase B. Ya hablamos un poquito entonces del pinout, ¿no? Y cuál es la diferencia. Dicen, bueno, pero ¿por dónde le voy a meter la fuente? ¿Se la voy a meter directamente al puerto y cómo voy a conectar aquí mi dispositivo? No. La alimentación o toda la alimentación en general, tanto de la fuente estándar para el dispositivo como para la fuente auxiliar, se va a hacer por el mismo conector codificado L, que era el conector de alimentación. Aquí podemos ver el pinout. El 1 y 3 va a ser para la alimentación estándar, el pin 1 y el 3, mientras que el 2 y el 4 va a ser para la alimentación auxiliar, hablando del conector de alimentación, ¿ok? Entonces, por aquí vamos a pasar las dos fuentes. Si nosotros colocamos una fuente auxiliar, en este caso los pines 2 y 5 de únicamente los puertos B, van a trabajar con esa fuente, mientras que pues en general no vamos a poder suministrar alimentación a los dispositivos con la fuente universal, con la primera que coloquemos. ¿Qué pasa si no le conecto fuente auxiliar? Pues no pasa nada, simplemente no vamos a tener esa alimentación entre los pines 2 y 5, pero en general todos los puertos pues sí se van a poder alimentar por la fuente principal, ¿no? Solamente esa fuente se recomienda cuando los dispositivos que se vayan a conectar pues demanden esa corriente adicional, ¿ok? Pero aquí sí hay que tener algo de cuidado. ¿Por qué? Porque hay dispositivos, o en este caso sensores, que sí llegan a tener entre los pines 2 y 5, pues alguna salida, como puede ser una salida análoga, o puede ser una salida discreta, lo que sea, ¿no? Una función incluso de sincronización o lo que sea, ¿no? Dependiendo del sensor. Entonces, si ustedes tienen en un puerto tipo B alimentación auxiliar y ustedes quieren utilizar los puertos B como señal de entrada, pues no debería de haber fuente auxiliar, porque esa únicamente se utiliza para dispositivos actuadores que necesitan una demanda más alta de corriente en este caso, ¿no? Entonces, si ustedes conectan un sensor en un puerto B que está alimentado, es muy posible que no solamente se dañe el sensor porque sí tiene los pines activos, o sea, tiene el 5 y el 2 activo, como en este caso. Puede dañar, o sea, como se pierde todo el aislamiento galvánico de las fuentes, puede dañar a todos los dispositivos que estén conectados en esa línea de alimentación, ¿ok? No solamente del auxiliar, sino también de la línea principal. Entonces, si ustedes tienen sensores o módulos, incluso maestros conectados en cadena con alimentación, pueden dañar tanto a los maestros como al dispositivo, dependiendo de qué tan fuerte se haga ese corto, por decirlo así, ¿no? Entonces, es muy importante esa recomendación. Todos los puertos, tanto clase A como clase B, se pueden utilizar como entradas y como salidas, porque el puerto IO-Link puede funcionar como una entrada o una salida, o incluso hasta se puede utilizar como una señal estándar, ¿no? Pero sí es importante que tomen en cuenta que si van a utilizar los puertos B como entradas, pues que eviten utilizar alguna fuente auxiliar, y más si los dispositivos que van a conectar pues tienen alguna función en los pines 5 y 2. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Recuerden que toda esta plática es para ustedes, así que siéntanse en confianza de escribir lo que quieran en el chat, hacer sus preguntas, o incluso si está permitido, pues abrir el micrófono con todo gusto, ¿eh? No hay ningún problema. Ok. Bueno, entonces esos puertos A y los puertos B solamente los vamos a encontrar en los maestros que tienen pues el conector M12. Los puertos A sí los vamos a poder encontrar a lo mejor con M8 o M5, pero en este caso para puertos B únicamente los vamos a encontrar con M12, ¿ok? Y repito, nuestros maestros únicamente tienen conectores M12, ¿ok? Pero bueno, por ejemplo, en este caso, también tenemos maestros con terminales,
pero dicen, bueno, es que aquí hay un puerto A o hay un puerto B, pues básicamente todos son puertos A, porque no es necesario meterle la alimentación a una fuente auxiliar en las terminales del mismo maestro, porque esta básicamente se puede añadir agregando una fuente, utilizando las terminales del dispositivo y pues se puede alimentar, ¿no? Entonces, se podría decir que sí se puede utilizar alguno de los puertos de los maestros con terminales como puerto B, pero no porque originalmente así lo sea, sino porque ustedes pueden ocupar nada más los pines de las terminales del maestro, como las señales IO-Link y la alimentación, y por otra parte pueden colocar una fuente auxiliar, pues en el mismo cable del dispositivo que van a conectar a terminales, ¿no? Ahora, si nosotros vamos a conectar varios tipos de maestros en cadena, porque sí es posible, tanto para la alimentación como para la red, ¿ok? Que es diferente. Entonces, aquí estamos colocando un ejemplo, ¿no? De la alimentación para los dispositivos IO-Link y también una alimentación auxiliar, y estamos puenteando todos nuestros maestros, ¿no? Por eso realmente tienen dos conectores de alimentación para poder hacer esta conexión en cadena. Entonces, si nosotros los puenteamos, únicamente los maestros que tengan puertos B van a tener en sus pines 5 y 2 la alimentación pues, auxiliar, mientras que los puertos A no tienen como esa línea de alimentación y por lo tanto solamente van a utilizar la fuente estándar, ¿ok? No hay ningún problema en que hagan esa cadena con diferentes tipos de maestros, ¿no? Siempre y cuando pues se tome la precaución, ¿no? De que les había comentado del dispositivo. Y vamos a encontrar el pin-out de los maestros que podemos encontrar en todo el mercado no son iguales, ¿ok? Aunque, por ejemplo, en todos nuestros maestros tienen la compatibilidad con los mismos cables, o sea, es decir, para alimentación todos ocupan M12 codificación L, para red todos ocupan M12 con codificación D y para sensores actuadores M12 con codificación A. A fin de cuentas, el puerto 1, 2, 3, 4 y 5 no están en la misma posición que en el otro módulo o en el otro maestro IO-Link. Entonces siempre es importante ver en la ficha técnica pues estos puntos, ¿no? Y verificar, ¿no? Tiene puertos A, tiene puertos B, porque de hecho los de control no tienen puertos B, únicamente los de carcasa metálica. Entonces por eso es necesario siempre ir a la ficha técnica. Y, por ejemplo, también los pines de alimentación de los maestros de control los tienen en la parte superior, mientras que los de carcasa metálica los tienen en la parte inferior. Entonces, no vienen en la misma posición, ¿no? Y acá hay algo también interesante, porque en los mismos maestros nosotros podemos conectar un hub. Y un hub lo que va a hacer es es básicamente concentrar todas las señales de entrada dependiendo del tipo de hub. Hay desde señales discretas, análogas, etcétera. Pero va a concentrar las señales, puede ser incluso señales discretas de entrada y de salida, pero se va a comunicar por medio de IO-Link al maestro. Entonces, no significa que nosotros vamos a tener en el hub muchos maestros, muchos sensores IO-Link, sino aquí vamos a poder concentrar varias señales discretas o análogas y toda esa información o todo ese mapeo lo vamos a pasar a través de IO-Link con el maestro para que cuando nosotros llevemos toda esa información a nuestro controlador principal, llámese PLC, llámese sistema SCADA, etcétera, pues podemos ver todos los elementos aquí, ¿no? Es como incrementar la cantidad de dispositivos en nuestra red, pero sí es importante que tomen en cuenta que únicamente podemos conectar un dispositivo IO-Link por el puerto IO-Link del maestro, ¿no? Por eso no podemos tener aquí, pues, 8 sensores extra IO-Link, ¿no? O 16 o los que sean, ¿no? Únicamente es como un concentrador de señales discretas para poder incrementar la cantidad de señales que vamos a tener en nuestro maestro IO-Link. Se pueden conectar un hub en cada uno de los puertos, por supuesto, porque el hub sí es IO-Link y toda la información la va a pasar a IO-Link, pero todos los sensores que se vayan a conectar al hub no son IO-Link o no los va a reconocer como IO-Link, ¿ok? También recuerden que IO-Link permite que los sensores se puedan utilizar como IO-Link o como estándar, ¿no? Por eso cuando ustedes vean las fichas técnicas van a encontrar sensor, puede ser PNP, puede ser NPN o incluso, bueno, ya nuestros sensores IO-Link comúnmente son push-pull,
porque se pueden conectar esta salida como PNP o NPN, ¿no? Entonces, esos sensores se pueden utilizar como PNP, como NPN, pero al momento de conectarlos a un maestro IO-Link, pues también van a funcionar como IO-Link, ¿no? Y esta parte de los módulos multilink solamente la tenemos con los módulos de control. ¿Y qué significa esto? Que puede hablar pues con todos los protocolos de comunicación que tenga integrado el maestro al mismo tiempo, ¿no? No significa que porque tengo solamente 4 protocolos, nada más voy a poder hablar con 4 dispositivos. Es más bien los que abarca la red. Por ejemplo, yo puedo tener un PLC Ethernet o Profinet, porque recuerden que no podemos trabajar los dos al mismo tiempo, pero a su vez también puedo conectar ese maestro, o sea, puede estar en el PLC y puede estar en una red Modbus, y también lo puedo conectar o comunicar a una red OPC UA, y esa OPC UA pues tiene otra red OPC UA, ¿no? Entonces también tengo vinculado una aplicación, ¿no? Por medio de MQTT, entonces puedo tener hablando al maestro IO-Link con el PLC, con las redes OPC, con la nube de Amazon, con la aplicación de IO-Link al mismo tiempo, ¿ok? Nada más si recuerden que obviamente pues cuando quieran hacer, o sea, por monitoreo y todo está perfecto, pero cuando se quiera hacer algún comando o alguna ejecución de una orden, en este caso del dispositivo de campo, pues sí se tienen que poner de acuerdo pues qué dispositivo es el que lo va a hacer, porque a lo mejor si entran 2 órdenes al mismo tiempo y quieren hacer diferente configuración, pues a lo mejor el sensor va a entrar un poco en conflicto, ¿no? Pero eso ya es como más parte de la comunicación, pero es importante que sepan que eso de multilink es eso, que puede hablar muchos lenguajes, por decirlo así, al mismo tiempo el maestro IO-Link. Entonces eso nos permite ampliar mucho la comunicación. ¿Y por qué es importante también saber esto? De hecho, yo lo he hecho, incluso conectado los maestros IO-Link a un Excel por medio de un programa que trabaja con OPC UA y se llama OPC Expert. Entonces, yo he conectado una antena RFID y le puedo decirle, escribe y mándame esta información al tag, y estoy trabajando con IO-Link sin necesidad de conectarme a un PLC. De hecho, si hasta ustedes me dicen, oye, y para tener un demo aquí, ¿qué maestro IO-Link me recomiendas? Yo honestamente les recomendaría uno de Control, porque a lo mejor yo no tengo a la mano un PLC Ethernet o Profinet, pero pues tengo otros protocolos que me permiten utilizar otras plataformas y no necesito forzosamente un PLC para poder demostrar que el dispositivo IO-Link pues se comunica, ¿no? Y que se pueden hacer muchas funciones o incluso la parametrización de los dispositivos, pues con todos estos programas, ¿no? Pues ya todo esto está un poco más abierto que al principio, y la verdad es de que comparado a lo mejor con otras marcas, yo no me gusta hablar específicamente de marcas, pero en cuanto al mercado, la verdad es de que nuestros maestros IO-Link con esta parte de función multilink sí están arriba, ¿no? O sea, no hay una competencia directa con estos maestros por esa parte. Y aquí también vemos un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos los maestros, tenemos nuestros dispositivos de campo, aquí tenemos los PLCs, y aquí tenemos pues todas las nubes a las que a lo mejor pudiera estar conectado el sistema, dependiendo del protocolo multilink que queramos utilizar. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Aquí alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Entonces, eso fue respecto a los maestros IO-Link, ¿ok? Y ahora vamos a concentrarnos en la línea Rocket Links, que hace referencia a nuestros switches Ethernet administrables y no administrables. Aquí veo una preguntita. Ah, ok, veo. Pueden escribirnos por el chat
todas sus preguntas y comentarios. Sí, por favor, o sea, participen todo lo que quieran. Realmente, como les digo, esta presentación es 100% para ustedes, para que aclaren sus dudas, para que hagan cualquier comentario, ¿no? Respecto también de la marca, no sé, lo que necesiten, pues aquí mi compañero Jesús Tron y pues su servidora estamos para ayudarles. Bueno, continuando entonces, esta parte de Rocket Links, perdón, es el área de donde ustedes van a encontrar nuestros switches, o también que se les conoce como conmutadores Ethernet, ¿no? Administrables o no administrables, o también he visto que los manejan como gestionables y no gestionables. Y vamos a ver cuál es el punto clave de utilizar este tipo de dispositivos y la diferencia entre estos, ¿ok? Principalmente, ¿por qué administrables y por qué no administrables? Bueno, un switch Ethernet no administrable básicamente va a hacer relativamente la misma función que cualquier switch convencional, donde nosotros queremos incrementar nuestros nodos, es decir, donde queremos encontrar varios puntos de conexión de red para poderlos llevar a los diferentes dispositivos que tengamos en campo, en nuestra planta o en donde sea, ¿no? Entonces, si ustedes tienen por ahí un switch Ethernet, a lo mejor, no sé, hasta de estos que venden en las tiendas como Steren o así, pues básicamente van a encontrar que al conectar su computadora o algún otro dispositivo a pues se va a encontrar en la red mientras tengan la misma IP, ¿no? Y entonces, por esa razón, se dice que es plug and play. Nuestros switches básicamente hacen lo mismo, pero obviamente ya con un nivel de protección industrial, ¿no? Podemos incrementar los nodos, hace una conectividad pues básica, ¿no? Plug and play, pero tiene otras condiciones de las que vamos a hablar más adelante. Los administrables ya se convierten en un dispositivo un poco más complejo porque podemos incrementar también la cantidad de nodos y utilizarlo como un switch no administrable, pero adicional a eso nosotros podemos configurar, administrar y monitorear nuestra red, ¿ok? Podemos darle priorización de tráfico, o sea, establecer la velocidad de transferencia entre diferentes puertos y decirle cuáles sí, cuáles no. También podemos establecer seguridad, ya cuando nosotros estamos trabajando con diferentes particiones de red, pues podemos establecer cuál red se puede comunicar y puede transmitir cierta cantidad de archivos y con cuál otra no es posible. O sea, nosotros podemos hacer eso, que podemos hacer partición de redes, que esto se le llama VLAN. Y también tenemos la parte de redundancia, que es esta parte de redundancia, nos ayuda a la seguridad, porque nosotros podemos duplicar tanto la alimentación, podemos poner doble fuente, para evitar que haya una pérdida de conexión, ¿no? Si una fuente de alimentación deja de funcionar, pues tenemos la otra, ¿no? Que sigue respaldando la conexión del dispositivo y esto también nos puede dar una alerta, ¿no? Ya es un switch inteligente, básicamente. Y podemos tener esa conexión multicast. Si no saben qué es unicast y multicast, básicamente imaginémoslo así. Tenemos, bueno, si no se los explico un poquito más adelante ya con imágenes para que esté un poquito más claro. ¿Ok? Pero en sí, los switches no administrables, ¿dónde los podemos recomendar? Cuando queremos conectar dispositivos adicionales a una red existente, queremos que sea plug and play, en instalaciones pequeñas donde no se requiera configurar o gestionar nuestra red, donde hay bajo consumo de potencia y donde pues necesitamos un switch de bajo costo, ¿no? Por otra parte, los administrables, pues ya si ustedes quieren extender un ramal de red, necesitan un switch administrable, ¿ok? Si quieren monitorear su red, si quieren cambiar la transmisión del tráfico, en este caso multicast, si quieren gestionar su red, si quieren tener una red centralizada, es decir, que dependa específicamente de un punto, ¿no? Para la comunicación, si queremos hacer particiones de red o dividir los puertos de comunicación. A lo mejor nosotros tenemos un switch de 8 puertos y 4 puertos quiero que se comuniquen y con los otros 4 no y viceversa. Nosotros podemos hacerlo ya con un switch administrable y podemos tener seguridad de red avanzada, ¿no? Muchas características más que un switch convencional no nos puede proporcionar. Entonces, vamos a encontrar dentro de la nomenclatura cómo podemos identificar a los switches. Bueno, el número de parte va a empezar con ICRL, que significa Industrial Communication Rocket Links.
Después el segundo dígito nos va a indicar si es administrable, si no es administrable o si es Profinet. En este caso, todavía los switches Profinet están por lanzarse, pero todavía no los tenemos al mercado, pero sí es un hecho que van a estar. También los siguientes dígitos nos van a dar las características de la cantidad de puertos que tiene el switch. En este caso, pues si son RJ45 o si son SPF, que son las entradas para que lleguen estos conectores para colocar fibra óptica. Si es gigabit, en este caso si tienen una G, pues ya es que trabajan con gigabit. Ahorita voy a explicar esos conceptos. Y al final pues se va a mostrar el tipo de montaje, ¿no? De DIN significa que se puede montar por riel DIN. Puede ser también un montaje en panel o un montaje en un rack. Y también si nosotros encontramos DIN NT, significa que es montaje en riel DIN, pero la temperatura va a ser la temperatura convencional de menos 25 a 70 grados. El que nada más dice DIN va a trabajar de menos 40 a 70 grados, ¿ok? Va a tener una temperatura un poco más amplia. Entonces, ¿qué vamos a poder encontrar en los switches? O a lo mejor ¿qué hace diferente a un switch de otro? Si son no administrables, una de las ventajas que también tienen los switches no administrables, pero respecto al mercado o respecto a ese que puede encontrar en la tiendita de la esquina, es que pues nos va a poder dar la retroalimentación de lo que esté pasando con nuestros puertos y también le vamos a poder poner una redundancia de alimentación, es decir, vamos a poder conectar dos fuentes o nos va a dar una alarma de la alimentación o nos va a decir si alguno de los puertos perdió comunicación. Y eso nosotros se lo vamos a poder configurar a los switches por medio de los deep switch que van a tener a un lado en la carcasa. Entonces, dependiendo de la cantidad de interruptores que encontremos en el deep switch, pues vamos a ver a qué función pertenece. Si nosotros le decimos, ok, mándame alarma del puerto 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de la cantidad que tenga, y también, ¿sabes qué? Quiero tener mi salida de alarma por si alguna de las fuentes se desconecta o también quiero tener una salida de alarma por puerto, ¿no? Entonces hay que ver cuáles son los switches que tienen cada una de estas características, que también les voy a compartir una tabla para eso. Y por otra parte, la terminología para los administrables, pues vamos a encontrar, además pues del relé de alarma, ¿no? Que se configura para que se active, ¿no? Cuando una condición de alarma se ha establecido por medio del programa. Y pues puede ser también, ¿no? La pérdida de comunicación o la pérdida de alimentación, etcétera, ¿no? O sea, sí podemos encontrar varios eventos, como se puede ver en la imagen. Pero pues podemos encontrar para la falla de alimentación, de red, podemos hacer conexiones tipo anillo, ¿no? Para monitorear el bus. También me dicen aquí, Efren, dice, ¿existen Rocket Links con combinación de puertos XCPF y RJ45? Sí existen, sí. De hecho, ahorita que les muestre la tabla con los modelos, vamos a poderlos ver ahí en las características, pero sí, sí tenemos de ese tipo. Tenemos a lo mejor para una falla en el ping, ¿qué es eso? Cuando nosotros ponemos, incluso yo sé que a lo mejor muchos de ustedes lo han hecho, que ponen ping en la PC para encontrar un dispositivo en la red, pues hay veces que les dice que no la encuentra y a veces que sí. Entonces, cuando no encuentra una dirección IP, pues también nosotros podemos decirle que esta alarma o esta salida de relevador se active cuando pase eso, ¿no? O cuando hay un reset, porque si no encuentra el dispositivo en la red, lo que hace el switch es de que emula como un reboot, ¿no? Que es cuando quitamos la alimentación y la volvemos a conectar, ¿no? Y de esa forma hace un reset de energía para que el sistema remoto, si está en falla, pues vea si de esa forma lo puede arreglar. También tiene una salida seca, se les conoce así, o como dry output, que únicamente es el contacto abierto o cerrado, ¿no? Y también tiene una entrada de estado. Nosotros podemos decirle, ok, puedo conectar algún tipo de entrada, por ejemplo, un sensor inductivo, donde nos diga, ok, mientras dejes de ver esta señal, tú activas esta alarma, ¿no? Y viceversa.
Entonces, no solamente es la parte de conexión o el incremento de nodos, sino también otras funciones adicionales que pues sí son muy diferentes a cualquier otro switch convencional, ¿no? Otra parte importante que debemos saber es de que estos switches tienen la capacidad como de acoplar estos cables que se les conoce como el TX y el RX. O sea, hay veces que hay unos dispositivos que los tienen cruzados y otros que los tienen de alguna forma, ¿no? Dependiendo de el tipo de red o la base de transmisión de datos con la que cuenta el dispositivo. Entonces, si le estamos conectando un dispositivo que trabaja con Fast Ethernet y conectamos otro gigabit, automáticamente se acopla el switch para poder hacer esa comunicación entre los dispositivos, ¿no? Y eso se le llama auto MDI, MDI-X, ¿no? Por si alguno de sus clientes se los pregunta, bueno, si es posible, se adaptan solo los switches. También algo muy importante, dependiendo nosotros de la categoría de cable que le vamos a conectar a los switches, pues es también lo que nos va a permitir obtener esa, de alguna manera, la velocidad correcta de transmisión que nosotros queremos de los datos, ¿no? Entonces, si ustedes ven en algunos cables, incluso lo van a encontrar, si se van a las fichas técnicas de los cables de red, que va a decir categoría 5. De hecho, antes era 5, ahora ya es 5E, ya está mejorada esa categoría, ¿no? Entonces, la 5E es mejor que la 5 estándar. Categoría 5E, 6, 6A y categoría 7, ¿no? Y entre más grande la categoría, pues va a tener mayor frecuencia y por lo tanto va a poder transmitir pues mayor cantidad de datos, ¿no? Entonces eso sí es importante porque si ustedes quieren transmitir a lo mejor 1 gigabit y le ponen una categoría 5, pues no se los va a transmitir, se tienen que pasar a una categoría 6, ¿no? Entonces, eso sí es importante dependiendo del switch que vayan a estar trabajando. Cuando hablamos de Fast Ethernet, la velocidad de transmisión es de 10 megabits por segundo y cuando estamos hablando de gigabit, por eso es giga de 1000 megabits por segundo, ¿ok? Otra cosa que se pueden hacer con los switches Ethernet, y esto ya los hacen como ya esas personas que más de alguna manera, bueno, acá han dedicado más tiempo, que se encargan a fin de cuentas de hacer la configuración de los switches en toda la parte de sistemas, pues se utiliza mucho una interfaz que se le llama CLI, que es una interfaz de línea de comandos para la configuración y administración de los switches. No siempre nosotros tenemos la posibilidad de conectar el switch para hacer la configuración. Entonces hay veces que utilizan consolas como Telnet o como la CLI para hacer la configuración de los dispositivos. Y nosotros sí podemos decirle al switch, ok, vamos a permitirte que por medio de la interfaz serial o dependiendo de tu interfaz de línea de comando, seas programable, ¿no? Por si se lo llegan a preguntar, oye, pero solamente lo puedo configurar por PC. No, en este caso, eso solamente aplica para los administrables, claro. Sí se pueden configurar los switches por medio de esto de Telnet o por medio de SSH, ¿no? Como lo podemos ver en la imagen. Este programa se llama Port Vision. Es completamente gratuito. Si ustedes se van a la ficha técnica de los dispositivos como los switches administrables, los maestros IO-Link o incluso nuestros Device Master, van a encontrar este programa en la parte de software, o incluso si le ponen a la página Port Vision, al buscador de la página oficial de Pepper, van a encontrar este programa. Lo descargan y cuando ustedes conecten a la red su maestro IO-Link o su switch Ethernet administrable, le ponen escanear, les va a aparecer una ventana de cuál quieres escanear, tú le puedes seleccionar todos y automáticamente, sin que tu PC tenga la misma IP que los dispositivos, va a encontrar cuáles son los dispositivos que tienes conectados a tu red. Y con este mismo programa van a poder hacer configuraciones tanto en los maestros como en los switches, ¿no? Como cambiar la dirección IP, ¿no? Y en este caso de los switches, pues todas las configuraciones que estamos mostrando, ¿no? Únicamente es funcional con los switches administrables. Con los no administrables, como no hay muchas cosas que configurar, ya las funciones ya las tienen integradas, pues no es configurable, ¿no? Como su nombre lo dice.
Para los que me preguntaban del SPF, miren, aquí está un ejemplo de esta imagen. De hecho, por ahí también tenemos físicamente switches Ethernet por si en algún momento los quieren ver. Los tenemos administrables y lo tenemos con la combinación de esta parte de fibras. Estos SFP, bueno, significa por sus siglas en inglés, Small Form Factor Pluggable, que es básicamente el plug para que nosotros podamos conectar ahí la fibra óptica. Y bueno, pues nos va a ayudar a conectar las fibras y de ahí pues hacer la comunicación, ¿no? Con grandes distancias, ¿no? Que es para eso se utiliza la fibra óptica. Tenemos aquí, eso se le llama como combo port. ¿Por qué? Porque tiene puertos RJ45, tiene también para la fibra óptica y tiene aquí, en este caso, si alcanzan a ver mi cursor, esta entrada ya no es parte de los puertos de red, sino que por esta puedo hacer esta configuración por Telnet o por CLI que les estaba platicando hace un momentito. Entonces, podemos utilizar cualquier tipo de este tipo de conectores. Estos los encontramos en la página de Pepper y también es compatible con cualquier otra marca. Si nosotros utilizamos el Port Vision o para ver los detalles de los puertos de fibra óptica, vamos a encontrar información como la marca de proveedor, la longitud de onda y la distancia del SFP, ¿no? De la fibra óptica que se está conectando. Entonces, esto es muy útil y muchos proveedores le quitan eso. Entonces, en el caso de los de Pepper, cuando ustedes utilicen nuestros conectores de fibra óptica, van a encontrar esa información garantizada. No es algo que lo bloquea y eso también lo hace más universal. Pero sí es compatible con otras marcas también, ¿no? Proporciona flexibilidad para configuraciones únicas. Podemos utilizar fibra monomodo y multimodo. Ahorita las voy a explicar. Bidireccional, comunicación punto a punto y tanto para enviar como para recibir información. Y también tenemos el monitoreo de diagnóstico digital que proporciona la información en tiempo real de la fibra óptica para diagnosticar la señal enviada y recibida, ¿no? Que es esta parte. Esa es la ventaja de utilizar también para fibra óptica. Y como les decía, fibra multimodo o monomodo. De hecho, cuando ustedes vean busquen su conector SFP, ahí les va a decir para fibra multimodo, para fibra monomodo. Y esto es porque multimodo y monomodo trabajan diferente. Las fibras multimodo tienen un núcleo transparente que utiliza comúnmente luz LED para distancias relativamente cortas. Obviamente son distancias muchísimo más largas de las que te puede dar un conector o un cable RJ45, ¿no? Entonces, mientras hablamos que un RJ45 con ProfitNet y Ethernet como máximo puede tener una distancia de 100 metros, aquí con las fibras ópticas tienes la más corta con multimodo 2 kilómetros, mientras que en la monomodo, que ya se utiliza más con luz láser, pues transmiten distancias hasta 30 kilómetros. Entonces es muchísima la diferencia. Pero ustedes pueden conectar en ese tipo de switches Ethernet administrables de los dos tipos, ¿no? O sea, podemos llegar a una red de kilómetros y conectar también dispositivos que están a 50, 60 metros, 100 metros por mucho, ¿no? Aquí el puerto de consola que les decía para hacer la configuración de los dispositivos, lo vamos a ver de esta forma, ¿no? Puede ser serial o puede ser también RJ45. Y también los switches incluyen su cable para la gestión, ¿no? Cuando los ordenen. Y esto de VLAN, ahora sí que les decía esto de particionar la red, básicamente es eso, ¿no? Nosotros a lo mejor tenemos varios dispositivos conectados, pero aquí al switch le decimos, yo nada más quiero que la computadora 1 y la computadora 2 se comuniquen, mientras que las cámaras van a estar por parte de otra red y la computadora 1 y la computadora 2 no van a poder ver qué está pasando con las cámaras. Eso sí lo podemos hacer únicamente con switches administrables. Si nosotros conectamos todo eso en el switch convencional, bueno, pues todo se va a comunicar con todo y no tenemos esa facilidad de controlar nuestra red. Aquí vemos los números de parte. Esta presentación se las voy a compartir ya por medio de Geraldi. Geraldi. No puedo pronunciar tu nombre, perdón. Les voy a compartir la presentación. Como les decía, no vamos a tener a la mano todavía los Profinet, pero sí van a estar al mercado en un tiempo, ¿no? Entonces,
todavía, ya cuando salgan estos al mercado, pues ya les estaremos notificando también como el lanzamiento del resto de los productos. Y esta tabla, a fin de cuentas, aquí ustedes para que sepan cuál es el que mejor les conviene o para que no estén buscando ahí en la página y viendo todas las características de cada uno, pues van a ver esto, ¿no? Las características, si uno tiene para Fast Ethernet, si tiene para Gigabit, si el tipo de grado IP que tiene, ¿no? Por ejemplo, la mayoría tiene IP31 o IP30 en este caso, ¿no? De estos switches. Si es administrable, si no es administrable, si tiene para clase 1 división 2, porque sí tenemos, en este caso, dos maestros, dos switches no administrables. Los tenemos para clase 1 división 2, o sea, para áreas peligrosas, pero solamente con esa condición. Si lo queremos configurar, ¿no? Por medio de CLI, ¿no? Por Vision, que básicamente son únicamente los gestionables, el rango de temperatura, el rango de voltaje, ¿no? Aquí también cambia. Entonces, todas esas características los pueden ver aquí también, los tipos de puertos, ¿no? Si están combinados, aquí de hecho podemos ver, ¿no? Cuáles son los tipos de puertos con los que cuenta. Entonces, este tipo de información les va a ayudar, ¿no? Aquí, por ejemplo, no aplican los combo ports, pero en este caso sí aplica, porque tiene 16 puertos, en este caso Gigabit, y tiene el de fibra, ¿no? También tiene 4. Entonces, este es el switch que ustedes necesitarían si quieren fibra óptica con los RJ45, al igual que este. Ahora sí, en cuanto al mercado, los beneficios de un switch industrial a un estándar, pues básicamente son principalmente las condiciones físicas. Tienen mayor rango de temperatura. Ustedes no van a encontrar switches Ethernet de ahí de la tienda que tengan para áreas peligrosas, ¿no? O que tengan alimentación redundante, o que tengan una temperatura industrial, o el tipo de carcasa, pues sí puede cambiar, ¿no? Desde los materiales, la robustez, si quieren que les diga cuando un puerto esté dejando de funcionar, etcétera, ¿no? Todas esas características sí son específicas de un switch ya industrial. Aquí vemos, por ejemplo, también los beneficios de los switches industriales. Como les decía, si ven que dice C1D1, hace referencia a esto, clase 1, división 2, ¿no? Y, bueno, de alguna manera todas las otras características que hemos mencionado, combinación de diferentes puertos, fácil configuración, alto MTBF, que esto del MTBF significa que es el tiempo medido de fallos. Si no queda muy claro, es como el tiempo que tarda una falla en presentarse y que llegue a la otra falla, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos alto MTBF, significa que para que ocurra una falla y otra, no es continuo, ¿no? Es muy raro que eso pase. Entonces, cuando ustedes vean esa información en las fichas técnicas, sí es importante. Obviamente siempre es más confiable. Vamos a encontrar también grados de protección que pues comúnmente los switches estándar no tienen. Tenemos que pueden utilizarlo en ambientes desafiantes, ¿no? Que es compatible con incluso diferentes tipos de dispositivos, ¿no? También con fibra óptica, que sea compatible con otras marcas, tienen buen rendimiento, puedes hacer recuperación falla de tipo anillo en conexiones de tipo anillo en algunas redes que se necesita, y tiene la falla de recuperación debajo de los 20 milisegundos, es decir, que si hay una desconexión o algo, la red se estabiliza de manera inmediata, ¿no? Entonces, son muchas las ventajas que les proporciona un switch industrial comparado con nosotros. ¿Dónde los podemos aplicar? Porque eso sí es importante. No tenemos switches Ethernet con certificación TUB, que al parecer es para safety, ¿no? O creo, déjame revisar, porque creo que las de clase 1 división 2 sí tienen. Ahorita les checo eso.
Pero en cuanto a la aplicación industrial, no hay que confundir a la mejor domótica u otro tipo de aplicaciones con esto, ¿no? Se puede conectar en automatización de fábricas, yo creo que sería la número uno, ¿no? Donde vamos a poder encontrar un mercado para este tipo de dispositivos. En el petróleo y gas únicamente para, bueno, si se requiere para áreas peligrosas, pues tenemos esas dos opciones. Para tráfico y transporte también pudiera ser, ¿no? Por la capacidad de soportar el clima, ¿no? Golpes, vibraciones, etcétera, ¿no? O sea, las condiciones físicas que no va a soportar uno estándar. O también para estas aplicaciones donde se genera diferentes tipos de energía, ¿no? Pues los podemos utilizar, ¿no? Como centrales eléctricas, molinos de viento, presas, etcétera. Y pues en este caso, por ejemplo, en los molinos de viento, para comunicar pues dispositivos entre uno y otro, pues hay distancias enormemente largas. Entonces, ahí la fibra óptica podría ayudar muchísimo. Entonces, vamos a ver mercados como automotriz, de alimentos y bebidas, manejo de materiales, equipo móvil, tráfico y transporte, electrónica, automatización de entradas, empaquetados, energías renovables, ingeniería de máquinas y plantas. Donde no se contemplan este tipo de switches, en redes de consumidores, en oficinas, en domótica, en centros de datos. Por ejemplo, si ustedes también pueden ver muchos artículos de esta marca muy sonada que es Cisco, pues a lo mejor uno que otro pudiera ser compatible en nuestro sistema, pero pues en la mayoría de los centros que ellos atienden, pues nosotros no tenemos esa competencia, ¿no? Porque nuestra área es más industrial. También para enrutamiento entre redes no es aplicable y tampoco en los vehículos de consumo, ¿ok? Y como les comentaba, este programa de Port Vision nos va a ayudar a hacer esta parte de la gestión de red, en el caso de los switches administrables. También lo vamos a poder utilizar para los maestros IO-Link, hacer configuraciones de IP, ¿no? Como lo podemos ver aquí. Podemos ver, decirle si queremos que sea una IP fija, ¿no? Que sea local o que sea de HCP, ¿no? Que es esa IP que se asigna automáticamente cuando conectamos los dispositivos a la red. Y la ventaja es de que vamos a poder encontrar los dispositivos sin necesidad de que tengan la misma IP que nuestra PC, que esa es una súper ventaja, porque luego para estar encontrando las direcciones IP de los equipos, tenemos que estar descargando otros programas, ¿no? Como Wireshark o no sé, otros, o sea, que a fin de cuentas nos toma tiempo, ¿no? Y en este caso lo hace de manera muy sencilla. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Me pregunta Alfonso, ¿con los switch con puertos SPF sería posible, por ejemplo, comunicar dos PLC que están a una distancia aproximada de 1.5 kilómetros usando solo dos switch? Sí, o sea, por ejemplo, de hecho, tú puedes ocupar el switch Ethernet, eh, este, comunicarlo por medio de fibra óptica, como bien dices, a otro switch. Y en esos switches, como también tienes otros puertos, no solamente puedes comunicar dos PLCs, puedes comunicar las dos redes que estén en un lugar y el otro de forma remota, ¿no? No, sin ningún otro dispositivo de por medio, también por ahí habían puesto, no. Porque a fin de cuentas es como, o sea, esta distancia es como por ejemplo, las redes que nosotros tenemos en nuestras casas, ¿no? Que nos dan fibra óptica y estamos conectados pues a la red, no sé, de Telmex, de Total Play y todas estas marcas, ¿no? A fin de cuentas nos están llevando a un centro donde pues se reparte y ya la asignación de IPs pues se hace de diferente manera, porque recuerden que las IPs de formato 4 pues tenemos hasta 8 octetos, entonces obviamente pues las direcciones IP son muy variantes y hacen diferentes particiones para que alcancen todas esas direcciones para todo el suministro que tienen, pero a fin de cuentas nosotros sí estamos llegando a un punto de conexión o a un concentrador de nodos donde nos están repartiendo todo ese ancho de banda. Entonces vamos a imaginarlo de la misma manera.
Así es, sí, de hecho, en lugar de utilizar tú el puerto RJ45 para comunicar tus dispositivos, ocupas el de fibra óptica si tu distancia es muy remota. Pero a fin de cuentas va a ser como el mismo funcionamiento. ¿De qué para servirles? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta o comentario respecto a IO-Link? No sé, ¿quieren que les comparta algo más de información? Aprovechen ahora el espacio. Todavía sí, sí se está viendo esta parte de los puertos POE, pero no los tenemos liberados todavía. Sí, los puertos que se alimentan y transmiten red por el mismo RJ45. Todavía no los tenemos, pero tendríamos que ver si los nuevos modelos ya tienen esa característica. ¿Alguna otra pregunta? Dicen que se diferencia el valor de medición IO-Link de una señal de 420 miliamperes. No, pues en muchas cosas. De hecho, nosotros vamos a poder encontrar dispositivos de 420 miliamperes que sean IO-Link. Pero ¿qué pasa? El mismo dispositivo internamente para poderse comunicar con IO-Link hace la conversión análoga digital. Entonces, ya en IO-Link tú ya estás transmitiendo toda la información por serial y tú vas a tener oportunidad de ver en tu control la señal de medición, pero no es precisamente una señal de 4 a 20, estás transmitiendo toda esa cantidad de datos, pero ya de forma digital. Entonces, sí, a lo mejor tu sensor lo vas a poder ocupar también con la salida 420 miliamperes cuando estés ocupándolo como proceso normal, pero ya al comunicarlo en IO-Link, pues bueno, tú vas a tener tu información de medición por medio de sistema discreto, ¿no? Y ya en formato de IO-Link, que a final de cuentas te es más fiable, ¿no? Porque en el mismo dispositivo pues ya vas a poder hacer el escalamiento y no necesitas estar convirtiendo de corriente a distancia y cosas así, ¿no? Ya te da la información más a la mano. En este caso, si estamos hablando de un sensor de distancia con 420 miliamperes, tú tienes que hacer esa conversión de 420 miliamperes respecto a la distancia y con IO-Link ya no. Ya te da ese valor específico. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Sí, la presentación se las vamos a mandar también para que la puedan ver ya y tengan la información a la mano con algunos otros archivos que les voy a mandar, como la comparación de los maestros IO-Link y también las de los switches. Muchas gracias por la invitación y gracias por su participación también y por todo su tiempo. Gracias, que tengan buena tarde. Hasta luego.